¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Yo soy Diego Barras Torres y esto es Sin Anestesia, el podcast producido y hecho en Usamedic para todos nuestros alumnos y toda la gente que quiera visualizarnos desde sus casas. En el episodio anterior tuvimos al doctor Marco Díaz, quien estuvo con nosotros, compartió bastante sobre su experiencia dentro de la academia de Usamedic y también de su vida profesional. Pero el día de hoy tenemos un nuevo invitado, alguien a quien estoy muy ansioso de conocer más aún, no solamente como médico, sino también como persona, y es el doctor Extremadoiro. Doctor, muy buenas Hola tardes. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Creo que todos los chicos conocen de usted, lo han escuchado en sus clases, ha estado con nosotros en las clases, pero quería que igual se presente con algunos que de repente no han tenido la suerte de tener clases con ustedes. Las cámaras son suyas. Preséntese, doctor. Claro que sí, Diego. Con mucho gusto. Soy Luis Extremadoiro Estañaro. Empezaré diciendo que soy arequipeño. Me formé como médico en la Universidad Nacional de San Agustín. Eh, Durante los años del final del gobierno militar de Morales Bermúdez, la transición hacia la democracia cuando la población peruana forzó al gobierno militar a llamar elecciones para la Asamblea Constituyente. Y menciono esto porque fueron años convulsionados con huelgas muy largas, Texto difícil. lo cual dilató nuestra carrera, ¿no? Nosotros mi promoción ingresamos en 1977 y egresamos a fines del 86, o sea, casi 10 años, 9 años y pico. Y el 86, 87 ya hace un buen número de años. Este año cumplimos 40 años de egresados. Y cuando terminé el pregrado en San Agustín, hice el Serums en Juliaca por el Seguro Social. Y después decidí venir a Lima postulando a Cayetano Heredia para la especialidad de nefrología. Nefro. Sí. Nefro. Mucha gente le corre al nefro y vamos a hablar un poquito de eso. Doc, además, bueno, cuando nosotros entramos a la carrera de medicina, todo el mundo piensa, el 90% de personas piensa, ok, termino medicina, hago mis serums, hago mi especialidad, soy especialista, vivo tranquilo, feliz de la vida. ¿Hay más, además de ser especialista, de tener en consultorio? Sí, en realidad el desarrollo médico tiene muchas alternativas de muchos caminos que uno puede elegir para seguir, y en realidad puede suceder que tú tengas un plan, un proyecto, y en el transcurso de la vida aparezcan nuevas oportunidades que tú no habías visto inicialmente. Me ocurrió a mí, pero además de salir a otros países a hacer, si eres especialista, hacer subespecialidades, tal vez quedarte a trabajar en el extranjero o hacer una subespecialidad y volver en la parte médica, trabajar para el Estado, trabajar para institutos armados, trabajar en la parte privada, hacer docencia, puedes hacer investigación, puedes ser investigador o empezar como monitor de estudios clínicos y después volverte investigador en un site de investigación. Puedes trabajar con la industria farmacéutica, puedes trabajar en administración pública, puedes trabajar en seguros. Entonces las opciones de desarrollo en medicina no es solamente el desarrollo clásico de atención en consultorio o en hospital o una clínica, sino que es muy variada y felizmente cada vez más alternativas para los colegas jóvenes que se están desarrollando. Y sí, ahora tenemos un abanico de posibilidades, como decía el doctor, ¿no? Administración, gestión, investigación, docencia. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Y también la parte asistencial, que al final termina siendo la esencia de todo médico, ¿no? Siempre. Doctor, ¿siempre medicina? ¿Siempre quiso estudiar medicina? ¿Alguna vez titubeó por ahí? Sí, tal vez en algún momento en la secundaria me gustaban las letras, me gustaba historia, me gustaba literatura, pero más como afición que la decisión de médico la tomé estando en la secundaria, en primer, segundo año de secundaria. Probablemente siguiendo el ejemplo de mi padre, que era médico, ¿no? Claro, va por ahí. Y una vez que terminó de estudiar medicina, nos contó que fue a Juliaca a hacer sus serums, luego se vino a Lima por Cayetano para hacer nefrología. Y es curiosa la elección de nefrología porque es algo que puedo animarme a decir que el 90% de médicos le huyen a la nefrología, le huyen al paciente renal. ¿Cómo así decidió
irse por la nefrología. De hecho, en los exámenes de residente de CONAREM, nefrología no es precisamente de las especialidades Sí. más buscadas, ¿no? No. Es muy claro. ¿Por qué nefrología? Te conté que mi padre fue médico, mi padre ya falleció, pero mi padre fue médico, y él fue el fundador del servicio de gastroenterología en el entonces recién inaugurado Hospital Honorio Delgado Regional en En Arequipa. Arequipa. Y él fue el jefe histórico y él desarrolló la gastroenterología en el Hospital Regional del Minsa en Arequipa. Durante mis estudios médicos pasaron algunas cosas. Una, gastro me parecía bonito, pero no No lo era llenaba. lo que yo quería para disgusto de mi padre. Y entonces cuando empecé a buscar alternativas, estaban endocrinología, cardiología y nefro. ¿Qué cosa empezó para nefro? Los pacientes nefrológicos en el Ministerio de Salud en Arequipa no tenían atención. No había servicio de nefrología especializado. Había un profesor de nefrología muy bueno que hacía nefrología clínica, pero no había atención de diálisis. El paciente renal del Ministerio de Salud moría en uremia. Era todo por Habíamos visto medicina interna. ver muchos pacientes morir en coma urémico Wow. en los hospitales. Había servicio de diálisis en Arequipa, pero en el Hospital del Seguro Social. El Ministerio de Salud no. Entonces, un poco fue la idea, voy a replicar en paralelo la historia de mi padre, generando el servicio de nefrología. Cuando yo empecé a hacer la residencia fue en 1989, el último año del primer gobierno de Alan García, y después vino el gobierno de Fujimori, con el tema, con varios temas, ¿no? La crisis económica terrible, el problema de la violencia en el Perú y la epidemia de cólera. Todo junto Claro. sucedió Todo de una. en ese tiempo. Y entonces, en ese escenario, en la prioridad de los presupuestos del Ministerio de Salud, instalar un servicio de nefrología con diálisis en Arequipa no estaba obviamente entre las prioridades, y cada vez que yo volvía todos los años para ver si ya se podía generar el proyecto, no sucedía. En el transcurso de esos años me casé con mi esposa, que volví a Arequipa a traerla, como te estaba contando hace unos minutos, y ya pues formando familia empezaron a aparecer oportunidades laborales en la universidad en Cayetano Heredia como profesor, en el hospital como médico asistente del servicio de nefro, y además en la investigación clínica como monitor de un laboratorio clínico en Pfizer, y esa fue la vía por la que también he desarrollado una carrera en la industria farmacéutica, en la parte de investigación y en la dirección médica de más o menos unos 30 años, ¿no? Empezó ahí como investigación clínica, que es uno de los caminos que tú marcaste bien. Que podíamos tener, ¿no? Sí. Qué loco como al final decidiendo por ciertas motivaciones que podamos tener intrínsecas propias de la familia o por el beneficio de nuestros pacientes, al final termina labrando y marcándose nuestra carrera con diferentes opciones laborales, ¿no? Uh-huh. En el episodio anterior, que me decía que lo pudo ver con el doctor Marco, hablamos un poco de las ciencias básicas y cómo a veces son el patito feo de la medicina, ¿no? Yo siempre he dicho que los primeros 2 años de medicina a mí me parecen los más difíciles para el alumno porque todo es nuevo, porque la química no es la misma química del colegio, la biología no es la celulita qué bonita, sino ya es un poco más profundo y es un choque bastante fuerte, ¿no? Y mucha gente termina pasando ciencias básicas raspando, o porque tengo que pasarlas, o porque bioquímica cuándo me va a servir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco que nos comente en la nefrología, en su campo de especialidad, qué tan importantes son las ciencias básicas, si es que lo son, si es que no lo son. No sé qué nos puede comentar al respecto. Sí, me has hecho recordar los primeros años de estudiante de medicina, y específicamente en el campo nefrológico y de medio interno, que es un tema bien importante para nosotros los nefrólogos, a pesar de haber tenido muy buenos profesores. Recuerdo, por ejemplo, al doctor Chirinos, un excelente profesor de nefrología en Arequipa, pero no terminaba de entender el tema, y quedaba siempre la duda de, para entender, en el caso específico del paciente nefrológico, yo creo que se extiende a todas las especialidades, para entenderlo realmente y tomar decisiones lógicas, tienes que entender
ciencias básicas. Ujú. Si no entiende ciencias básicas para aplicarlo al paciente, en lo que termina siendo es un médico de manual, Correcto. donde memorizas manuales, memorizas El algoritmo. recetas de cocina, algoritmos, y empiezas a tratar de aplicarlos a rajatabla a los pacientes, y en realidad los algoritmos y las tablas y las recomendaciones son muy buenas porque nos ayudan a tener un ordenamiento general, Pero pero siempre el paciente es individual. los pacientes son individuales y el mejor médico se distingue en que es capaz de individualizar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, Correcto. teniendo las tablas y los algoritmos como referencia, pero no como una receta de cocina para la aplicación general. Y en eso radica lo importantísimo de entender ciencias básicas. Al final termina siendo como una historia contada, ¿no? Yo cuando enseñaba ciencias básicas, yo enseñaba fisio y les decía a los chicos, ¿no? Si ustedes entienden bien fisio, después van a entender fármaco, porque fármaco es, el mecanismo de acción del fármaco depende de la fisio. Ujú. Y si tú entiendes bien fisio, entiendes bien fármaco, fisiopato es entender en la cadena qué se rompió y cómo lo arreglo. Ujú. Y cómo lo arreglo con fármacos muchas veces, ¿no? Entonces, al final termina siendo la base para poder entender toda la clínica después y lo quirúrgico también, porque si yo no conozco bien la anatomía y la fisiología, no es solamente cortar y pegar, pues, ¿no? Al final termina siendo todo un manejo integral del paciente. Entonces, sí, las ciencias básicas nos van a ayudar bastante, pero quiero adentrarme un poquito más en las ciencias básicas nefrológicas Ujú. y el temible ácido base, ¿no? Ujú. Todo el mundo le corre el ácido base, que el pH, que el bicarbonato, que el CO2, que hay dos tipos de oxígeno, P mayúscula, P minúscula. ¿Qué tan difícil es entender un ácido base para un alumno? ¿Vale la pena que el alumno sepa interpretar trastorno primario, secundario, terciario? ¿O eso es más ya para especialidad? No, sí es bien importante. Es muy, muy importante entender equilibrio ácido básico y entender desequilibrios de medio interno, sobre todo de lo que vemos más frecuentemente o que el médico ve más frecuentemente, que son desarreglos de sodio y de potasio. Ujú. Entonces, también en la formación médica, yo no terminé de entender equilibrio ácido básico. Y una de las motivaciones adicionales para nefro fue, bueno, me meto a nefro para ver si esta cosa se puede terminar de entender. Y una cosa que uno aprende con los años es que cuando una persona es capaz de explicar un tema complejo en palabras sencillas y dando ejemplos sencillos, es que realmente has entendido, y cuando realmente has entendido algo es que lo puedes enseñar. Y eso fue algo que yo heredé de mi padre. Mi padre era un excelente profesor. Eh, Era muy valorado por los alumnos. A mi padre le gustaba dar ejemplos tipo, como un cuento, como parábolas, ¿ya? Entonces, en equilibrio ácido básico, en el curso de los años, yo he encontrado una fórmula, una forma de graficarlo. Porque el problema con equilibrio ácido básico es que hay mucho número y mucha fórmula que es muy árido. Muchos estudiantes entramos a medicina, a biología, huyendo No queremos la matemática. un poco en los números, Ah. huyendo en los números, porque no es donde más cómodos nos sentíamos. Y Correcto. resulta que entras a un capítulo que es un montón de números y fórmulas y ya te genera rechazo y tienes el concepto ese que es difícil, que es árido. Pero la figura que yo uso es una figura histórica peruana, que se reirán y dirán, ¿qué tiene que ver esto? Que es el martirio de Tupac Amaru. Ok. El martirio de Tupac Amaru en la plaza de Tungazuca. ¿No es cierto? La historia nos cuenta que los españoles lo capturan y en la plaza de Tungazuca lo atan a 4 caballos para descuartizarlo. Entonces, en el equilibrio ácido básico trata de la concentración del protón hidrógeno. Correcto. Y el protón hidrógeno puede estar alto o bajo, igual que el sodio puede estar alto o bajo, puede estar en hipernatremia y hiponatremia. El protón hidrógeno puede estar elevado. Si hay mucho protón hidrógeno se llama acidemia y si hay muy poco se llama alcalemia. Ujú. Entonces, Tupac Amaru es el protón hidrógeno. Y hay 4 caballos que lo jalan. 2 hasta la parte alta de la plaza, que es la parte de la acidemia. Y este caballo se llama acidosis metabólica y este caballo se llama acidosis respiratoria. Ok. Y hay 2 caballos abajo que se llaman alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, Tupac Amaru, o sea, el pH, o sea, la concentración de hidrogeniones expresada por el logaritmo negativo en base 10, Qué bien hacer gracias Sorensen por complicarnos la vida, Sí. porque en realidad podríamos usarlo en términos absolutos, sería más fácil, pero ya esa es otra historia.
¿Dónde lo encuentras a Tupac Amaru? Depende de como dicen los políticos, la correlación de fuerzas de los 4 caballos. Y de ese modo entiendes los disturbios ácido-básicos mixtos. Y esa fue una motivación también para entrar a Nefro, entonces. Claro, tratar de entender eso. Claro, en la elaboración en los años llegué a esa figura que me sirve mucho en las clases y es bien recibida por los alumnos porque si en vez de fórmulas con números, la ecuación de Henderson-Hasselbalch y todo que uno la lee y bueno, es un que 2 días después me lo olvidé. Totalmente. ¿Te acuerdas de Tupac Amaru? Es mucho más fácil recordarlo. Y también a mí me gustaría hacer un hincapié que no solamente entender el trastorno ácido base, porque, a ver, podemos encontrar diferentes tipos de protocolos o sistematización de lectura que al final vamos a llegar a que es una acidosis respiratoria. Va. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la causa de esa acidosis respiratoria? ¿Es porque ventila mucho? ¿Es porque ventila poco? ¿Perdí CO2? ¿Gané CO2? Porque al final ahí también está la corrección que vamos a hacer para poder tratar la acidosis respiratoria. Absolutamente. Y una cosa adicional para remarcar a los alumnos. No es que yo soy capaz de diagnosticar un disturbio mixto porque mi ego crece y digo, mira cómo sé gases y cómo puedo diagnosticar disturbios mixtos. Lo importante es el paciente, porque si tú diagnosticas un disturbio ácido básico, quiere decir que el paciente tiene 2 procesos patológicos. Correcto. Y esos 2 procesos patológicos tú los tienes que diagnosticar y los tienes que corregir. No solamente en los gases arteriales, sino como tú dices, ¿cuál es la enfermedad respiratoria o de control de ventilación en el sistema nervioso central? Podría estar el problema que está generando esa acumulación de CO2 en la sangre. ¿Y cuál es el problema metabólico que está generando o la acidosis o la alcalosis para corregir? Eso, estás detectando 2 procesos de enfermedad y tienes que abordar los 2. Y esa clave te la da el haber diagnosticado correctamente unos gases arteriales. Y, o sea, es bonito cuando ya lo entendiste y cuando dices, oye, ok, entonces por esto una paciente con, no sé, se me ocurre, vomitando demasiado va a llevar a este tipo de trastorno metabólico y así lo puedo arreglar. O sea, como usted decía, ¿no? Cuando yo terminé pregrado tampoco entendía del todo ácido base y me tocó enseñar ácido base en un momento a uno de mis hermanos menores y me puse a leer bien, me metí a ver videos y ya recién pude entender completamente cómo es el ácido base para poder aplicar. Como para explicarlo. Como para poder explicar. Porque si no, al final, sí, muchas veces es por pasar el momento y ya, ¿no? Y eso me lleva, doctor, a preguntarle otra cosita importante. Nefro, dentro de los capítulos de medicina interna, de los exámenes distintos que podamos tener, de las distintas complejidades que hay, tiene una parte importante. ¿Cuál cree usted que serían los top 3 o los 3 temas más importantes que un alumno de pregrado debería manejar sobre nefro? Ya, es bien importante tu pregunta. La principal de todas es evaluar correctamente el estado de la función renal de un función paciente. renal. Es importantísimo. Entonces, como todos sabemos, la forma más sencilla de tener una primera aproximación a la función renal de tu paciente es evaluar la concentración plasmática de creatinina. Correcto. Pero la creatinina hay que leerla correctamente. Urea crea para todo. Sí, pero primero solo con creatinina. Lo que el médico tiene que recordar siempre es qué es la creatinina y de dónde viene. Entonces, es un metabolito de la fosfocreatina muscular. Y entonces la concentración de cualquier soluto depende de cuánto ingresa al medio y cuánto se excreta generalmente por los riñones. De ese balance depende la concentración. Entonces, la creatinina sube, casi todos decimos, y casi siempre tenemos razón, es por un problema renal. No necesariamente. Puede ser un aumento de la generación de creatinina. En un paciente, por ejemplo, vienen muchos pacientes a la clínica, hay muchas personas que están preocupadas por su salud y por su estado físico y por cómo se ven y están en los gimnasios aumentando masa muscular y tomando suplementos de proteína y de creatina. Sí. Y entonces, si tú tienes más masa muscular y tomas suplemento de creatina, tu generación de creatinina sube. Tu creatinina se puede ir a 1,4, 1,5 con función renal normal por aumento de la generación. O tener, desde el punto de vista patológico, daño muscular masivo, una rhabdomiolisis o un aplastamiento muscular en un accidente o lo que fuera, y el músculo liberar bruscamente gran cantidad de creatinina y la creatinina subir, a pesar que eventualmente en una situación de esas podrías no tener daño renal. O de repente un paciente deshidratado también, ¿no? Sí, eso por el lado de creatinina alta, pero lo más importante
es con creatinina baja. ¿Cómo diagnosticar insuficiencia renal con creatinina normal? Eso es bien importante. Entonces, generalmente, por las pruebas de laboratorio, nosotros estamos acostumbrados a que el tema se simplifica porque los laboratorios te informan este es el rango normal y a veces incluso te lo ponen de color rojo cuando está fuera de rango. Entonces, en la creatinina, no sé, varía un poco de laboratorio a laboratorio, pero digamos de 0,5, 0,6 a 1,2, por poner algo. Si está por encima de 1,2, está mal, y si está debajo de 1,2, es normal. Otra vez, depende de la masa muscular. Si tú tienes un paciente adulto mayor con sarcopenia, estos adultos mayores, como coloquialmente decimos, huesito y pellejo, con muy pobre masa muscular, tú lo que tienes que pensar es, con tan pobre masa muscular, la generación de creatinina es muy pobre. Entonces, en la curva de Gauss poblacional, cuando me dicen de 0,6 a 1,2, ese paciente debe estar en 0,6 y de repente está un poquito fuera de rango, en 0,5, como su creatinina normal. Hay que recordar de que cada vez que la tasa de filtración glomerular cae 50%, la creatinina se duplica, pero se duplica desde el basal. Es decir, este adulto mayor o esta señora adulta mayor con pobre masa muscular, que su basal era 0,5, cuando pierde 50% de función renal, su creatinina va a ir a 1. Y en 1, la mayor parte de médicos le va a decir su función renal es normal. Y si tiene que darle fármacos y necesitaba corregir dosis, no va a corregir. Y entonces hay más o menos 25 a 30% de pacientes geriátricos que tienen insuficiencia renal significativa con creatinina dentro del rango normal. Y que no son diagnosticados. No son diagnosticados. Eso es una parte central. Digamos, alguien al pasar el curso de nefrología, eso lo tiene que tener claro. Eso tendría que aprender. Cómo valorar correctamente la función renal. En realidad, la cosa se simplifica porque ahora con los teléfonos celulares tenemos la posibilidad de tener las fórmulas de estimación. CKD-EPI, MDRD, CKD-EPI mejor, ¿no es cierto? Pones 3 datos, haces clic en el celular. Entonces la enseñanza es siempre la creatina hay que evaluarla contra masa muscular y corroborarlo con la estimación de la tasa de filtración glomerular, si es que la función renal está estable, ¿no? Porque si está inestable, las fórmulas no sirven mucho. No se deben aplicar. Esa es una. El segundo punto de algo que te estaba conversando previamente, Diego, es que a mí me pone mal, hasta me irrita, cuando los alumnos y médicos repiten sedimento de orina o examen de orina patológico o no patológico. O sea, parece que el examen de orina tiene 2 posibilidades. O es patológico o es normal. Y eso, en el fondo, ¿qué cosa trae? Trae el concepto que el examen de orina, sobre todo el sedimento de orina, parece que sirve solo para diagnosticar infección urinaria. Parece que esa es su única utilidad. Y en realidad, la semiología nefrológica no es muy rica. Y digamos, hoy en día, la valoración que nosotros hacíamos estudiantes del tamaño del riñón, de palpar el polo inferior, hoy día con la ecografía y con la ecografía al pie de la cama del paciente con POCUS, en realidad ya no tiene, si tienes esas herramientas, claro, ya no tiene tanto sentido. Pero el sedimento urinario da una información riquísima, más que el sedimento urinario. El examen completo de orina, empezando con el bioquímico, ¿no? Que te da color, volumen, densidad, puedes medir osmolaridad, presencia de proteínas, presencia de glucosa, de pigmentos anormales, el pH de la orina. Y ya en el sedimento, en el microscopio, la presencia no solo de leucocitos y hematíes, sino cilindros. Cada cilindro tiene una interpretación diferente. Una cosa es un cilindro hialino, otra información diferente, te da un cilindro granuloso, un cilindro de células epiteliales, un cilindro serio, un cilindro de grasa, cristales, presencia de moco. Entonces, la información semiológica extendida, el sedimento es una extensión de la semiología. Te da información sobre el daño que el paciente tiene en el riñón y cuál es la localización del daño. Entonces, eso no se puede simplificar como sedimento patológico o no patológico. Cuando tengo oportunidad de discutir con los alumnos, yo les pongo el ejemplo que te contaba también. Digo, ¿qué pensarían ustedes si con un paciente con problema pulmonar neumológico, al momento de reportar en la ronda clínica al médico que está haciendo la guardia, le dicen placa de tórax patológica?
¿Qué le estás diciendo? Bueno, algo le estás diciendo que la Que no es placa no es normal, nada más. Sí. Igual, cuando dices sedimento urinario patológico, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Hay alteración en la osmolaridad, en el pH? ¿Qué es? ¿Hay cilindros? Cuando me dices patológico, ¿qué me estás diciendo? Ahorita lo que está, o sea, lo que entiendo yo por patológico tácitamente es que tiene ITU, pues, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y por eso, ese es el concepto equivocado. O sea, pareciera que el concepto que queda es que el sedimento urinario solo sirve Pide un para examen de orina para diagnosticar. ver ITU y nada más. Nada más, nada más. Y eso tiene un problema de fondo adicional. El sedimento urinario hay que leerlo bien y hay que leerlo pronto después de emitido, después de pocas horas después de emitido, porque si no, la riqueza del sedimento se pierde. Ok. Y en los laboratorios clínicos, los sedimentos, con la sobrecarga que suelen tener, primero se leen muestras que vienen de cuidados intensivos, emergencias, las que son urgentes, los sedimentos ambulatorios. urinarios se van Ujú. postergando y se informan tarde. Entonces, la recomendación ahí, si yo creo que un sedimento urinario es importante para el diagnóstico de mi paciente, tengo Una que ir función. al laboratorio a presionar que se lea rápido o leerlo junto conmigo, que soy el médico que está Claro. interesado en ese paciente, para obtener la información que Y que tengo que finalmente eso información. también se ha perdido bastante, ¿no? O sea, Se ha perdido mucho. no, yo me acuerdo que a mí me enseñaban mis maestros en clínicas que, me acuerdo en fisiopato, veíamos, o en anatopato, veíamos las láminas del sedimento urinario, Ujú. porque en algún momento les va a tocar verlo con el patólogo al costado. Eso, exacto. Yo nunca lo he visto personalmente, ¿no? Y no veo que sea una práctica constante. Tendríamos que fomentar eso para revalorizar, porque en realidad afinas mucho el diagnóstico si lees correctamente los exámenes de orina. Ayuda mucho. Hablamos de la función de renal, doc, hablamos del sedimento urinario, el examen completo de orina. ¿Cuál es el tercer concepto básico en nefrología que hay que dominar? Un poco lo hemos tratado, que es medio interno, ¿no? Equilibrio ácido básico, del que hemos hablado, y disturbios de sodio y potasio. Aquí dos palabras que decir. El tema clave, y que a veces confunde, es Ujú. distinguir masa de concentración. Ok. Entonces, yo te puedo preguntar en el desequilibrio, ¿cómo está el desequilibrio de la masa corporal total de sodio de una persona? Entonces, ¿cuánto sodio entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuál es la masa en gramos o en milimoles, como quieras expresar la masa, que queda en el cuerpo? Pero eso no necesariamente es igual a A la concentración, concentración. porque concentración es un cociente, donde la masa Depende está en del el sólido. numerador y el volumen de agua está en el denominador. Ujú. Entonces, como el numerador en sodio es muy grande, es 140, es distinto de potasio que es 4 o 5, 3.5. Ujú. ¿sí? O de calcio, o de fósforo, o de magnesio. El único que es tan alto como Cloro. sodio es el cloro, que es el anión que lo acompaña. Pero como es tan alto, si tú tienes un cambio en 10% en el denominador, hacia arriba o hacia abajo, el valor va a cambiar 14 puntos. Wow. El 10% de 140 Claro. es 14. 14 hacia arriba o 14 hacia abajo en sodio Ya tiene un impacto sí. clínico importante. Esa misma persona que tiene un desequilibrio de agua de 10% hacia arriba o hacia abajo, ¿cómo impacta sobre el potasio? Casi nada, porque 10% hacia arriba o hacia abajo es 0.4. Sí, 0.35. Entonces de 4 se va a 4.4 o a 3.6. Digo, sí hay un cambio, pero no es vida o muerte. Felizmente, ¿no? Con sodio sí. Claro. Entonces, la enseñanza con sodio es, no puedes evaluar disturbios de sodio sin, en paralelo, evaluar cómo está el balance de agua. Son indesligables. Agua y sodio son indesligables. Son bastante proporcionales. Sí. Sí, finalmente concentración de soluto con solvente, ¿no? O sea, lo vemos como lógico, pero al final a la hora de tomar decisiones, de repente no tenemos todas las cosas en cuenta. Por ejemplo, un paciente con estado edematoso generalizado, insuficiencia cardíaca, nefrótico, cirrótico típicamente. ¿No Encharcado. es cierto? Está encharcado. Si está encharcado, ¿cómo está la masa de sodio de ese paciente? Ese paciente es un retenedor de sodio. Sí. Es un retenedor de sodio. De hecho, el sodio en el intersticio es el que está jalando agua al intersticio y por eso tienes el signo de la Así es. podea, y es porque ese paciente tiene una masa de sodio incrementada. ¿Cómo está la concentración de sodio típicamente de ese paciente? Disminuida. Baja. Porque está recontradiluido. Porque retiene más agua que sodio. Ajá. Por eso hacen hiponatremia con sodio corporal total alto. Ah, Y lo entiendes cuando distingues masa de concentración. claro. Entonces, Y entonces esa hiponatremia no la puedes tratar reponiendo sodio, perdón. no, No, esa hiponatremia, cuando entiendes que la hiponatremia es por exceso de agua, hay que botar el agua. te hay que botar el agua, no aumentar el sodio. Correcto. Correcto, Ajá. correcto. Entonces,
otra vez, volvemos a lo básico, ¿no? Para poder entender el problema clínico, el problema general, hay que volver a la base. Concentración no es lo mismo que masa. Correcto. Entonces, partiendo de eso, podemos entender la fisiología, la fisiopatología e irnos a un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Racional. Correcto, Doctor, racional, sí. habló hace poco de que en nefro la semiología no es tan florida, porque, a ver, no puedo palpar el riñón así nomás, pues, ¿no? No puedo verlo, no puedo ocultarlo, no, un poco raro hacerle percusión al riñón. ¿Qué es importante dentro de la semiología propiamente dicha de la nefrología? ¿Sigue esto del peloteo renal, la maniobra de Guyon? Mucho es anamnesis. La anamnesis es, ahí sí tienes que ser bien incisivo en las preguntas y para entender desde cuándo hay problemas, si es más de 3 meses, distingues enfermedad renal crónica de aguda, por poner un ejemplo, desde cuándo hay nicturia, los cambios en la orina, pero la anamnesis es rica en nefrología. El examen físico no tan, digamos, tú comparas el examen físico Abdomen, por ejemplo. de abdomen o de tórax con lo que buscas en riñón y es bien corto, claro. es bien Sí. acotado. Sí. Y esto en la parte, por ejemplo, de emergencia, entonces, pacientes con, se me ocurre, ¿no? Con indicación de diálisis de emergencia, la semiología va a basarse más que nada en la parte de interacción médico-paciente, pues, ¿no? Al Sí. final la anamnesis, que tiene que ser bastante dirigida, bastante juiciosa, Sí. digamos, no tan escueta. ¿Qué cree usted o cuál cree usted que deberían ser 3, 4, 5 cosas que tendremos que preguntarle a pacientes que vienen con emergencias renales? Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que viene descompensado. ¿Qué cosas tenemos que preguntar sí o sí al familiar o de repente al mismo paciente si es que está consciente en la emergencia? Sí, un tema crítico es gasto urinario, flujo urinario, ¿no? Presencia de edemas, cómo está la presión arterial, desde cuándo tiene molestias, porque si es un paciente renal avanzado te va a decir que tiene calambres, que tiene nicturia, que tiene disgeusia, que tiene hiporexia, que la familia lo ve pálido con una palidez rara, terrosa. ¿Cuánto tiempo tiene esos síntomas? Porque todavía lamentablemente recibimos pacientes que consultan casi por primera vez cuando están en estadios avanzados y entonces la duración de esos síntomas es crítica para distinguir. Y clasificarlo también, ¿no? Claro, porque el laboratorio te dice la creatina del paciente está en 6 y lo primero que tienes que distinguir, ¿estoy frente a un paciente con injuria renal aguda o es una enfermedad renal crónica? Porque mi enfoque va a ser distinto. Va a ser distinto. Y va a partir otra vez de ciencias básicas, va a partir de la semiología y de la interacción médico-paciente que tengamos. Entonces, si bien es cierto, nefrología no es de las especialidades más elegidas por el grueso de graduados médicos para poder hacer una especialidad, es bastante importante porque termina impactando en absolutamente todo en el paciente, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro esto, que las ciencias básicas nos ayudan mucho en el diagnóstico nefrológico y que la semiología, si bien es cierto, no es muy florida en cuanto a examen físico, nos ayuda mucho a una buena anamnesis bastante juiciosa. Sí, prácticamente no hay ninguna especialidad en la que no sea importante valorar el estado de función renal de tu paciente. Sí. El cirujano, el ginecólogo, el obstetra, el hasta pediatra, para una tomografía, hasta una resonancia. El radiólogo. Básicamente te piden. Valorar función renal es clave. Doc, usted trabaja aquí en Osamed ya hace algún buen tiempo, también trabaja en alguna universidad también como coordinador de algunos cursos, como docente. ¿Cómo definiría usted, doctor, un buen alumno? Un buen alumno es un alumno que tiene la vocación de servicio que es indispensable para ser médico, que tiene ansias de entender los procesos biológicos de manera racional para tomar decisiones adecuadas. Y como se dice ahora, tiene que ser resiliente a las demandas de esfuerzo que tiene que tener un estudiante de medicina y el médico a lo largo de toda su carrera para poder cumplir bien con las tareas asociadas a nuestra profesión. Ahí me voy a detener un ratito, doctor, porque ha dicho dos cosas que me parecen claves. Uno es entender. Hay cursos que claramente son para memorizar, porque, a ver, no hay mucho razonamiento en anatomía. O sea, no es que yo voy a razonar las partes del fémur, no es que voy a razonar todos los huesos del cuerpo, hay que memorizar. Hay partes en la bioquímica donde se tienen que memorizar, de acuerdo. Pero gran parte de nuestra información y de nuestra carrera es el razonamiento como tal, puro y duro.
¿qué diferencia o cómo puede diferenciarse a un alumno? O sea, ¿qué tanto pro tiene para ese alumno el que sea un alumno que memorice, a diferencia de un alumno que verdaderamente razone? Si la diferencia la van a sentir sus pacientes, ¿no? Porque como conversábamos hace unos minutos, el médico memorista lo que va a aplicar son algoritmos y tablas como receta de cocina, y cuando la realidad no es igualita a la receta de cocina del manual, el Mm. médico se siente desubicado ¿Y ahora y qué hago, a no? veces hasta se enoja, dice, oye, se enoja con el paciente, oye, porque no eres igual que lo que me dice el libro. Sí, puede llegar a ese extremo. Y en realidad es al revés, ¿no? Lo que tú tienes que hacer, como tú mencionaste bien, es el mejor médico es el que es capaz de individualizar todo el contexto biológico y humano del ser que tienes delante y a quien quieres ayudar. Sí. Y eso te lo da el entendimiento. Es importante el razonamiento porque al final, como me decía mi papá, ¿no? Cualquiera puede leer un algoritmo, yo puedo meterme a ChatGPT y me va a leer un algoritmo de cosas que están en una guía, ¿no? Pero finalmente la individualización y el paciente no solamente te viene con enfermedad renal crónica, te viene con diabetes, te viene con hipertensión, te viene con hipotiroidismo, entonces Y con un contexto emocional, familiar, social, cultural, económico económico. totalmente distinto, ¿no? Así es. Entonces puede haber el mejor fármaco del mundo, pero te cuesta mucho más caro que el fármaco más sencillo. Y hay que saber adaptarnos a diferentes entornos, personalizando al paciente. Y mencionó también, doctor, la resiliencia. Ahora, yo también enseño en la universidad, me doy cuenta que los alumnos hablan mucho de sacrificio, ¿no? Del sacrificio que se tiene que hacer, de que ahora tengo que estudiar hasta tarde, no puedo salir, o de repente se van al otro extremo. Tengo que salir siempre porque tengo que despejarme mi salud mental, que es importante. Pero creo que últimamente o en los últimos años, se ha visto mucho al médico y al estudiante de medicina como que nunca deja de estudiar, nunca deja de trabajar, no hay tiempo para hacer nada, siempre tiene que estar a la vanguardia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que la vida de un médico siempre va a ser sacrificada? Ujú. Sí, hay varios contextos, pero hay un concepto general que puede aplicar tal vez al grueso de los médicos, ¿no? Y que ha venido teniendo un cambio histórico. Primero cuando eres alumno. Em, Te contaba, yo estudié medicina, empecé a fines de la década de los 70, en los 70, 80. Todavía estábamos marcados en los hospitales, sobre todo cuando llegabas a externo, interno, residente, por una jerarquía de tipo casi militarizada, Totalmente vertical. vertical, y que además estaba asociada a abuso de poder. Y el abuso de poder muchas veces llamativamente no venía de los asistentes mayores, sino de los residentes De los QRs. mayores que tenían Mm. un par de años más que tú, pero la idea era como a mí me trataron mal, a ti te toca ahora. No es Ujú. como la novela de Vargas Llosa de La ciudad y los perros, Claro, eh, la letra con ¿no? sangre entra igual, ¿no? Sí, y entonces yo creo que las generaciones actuales, y en eso yo estoy con ellos, se han revelado a hacer, a que haya abuso con la historia de que tienes que vivir en el hospital para hacer tareas que no contribuyen a tu formación ni a tu desarrollo. A- Papeleo. Hacer papeleo, empujar camillas, no sé, que a nosotros en nuestro momento nos tocó y nosotros decíamos, así es el mundo y hay que hacerlo". Ujú. Creo que la juventud ahora es más crítica, y cuando yo he hablado, porque yo he tenido la responsabilidad, como te contaba, de la dirección académica de internado en una universidad, en UPC, no es que ellos no quieran, la mayoría, no es que no quiera estar en el hospital, sino lo que no quieren es perder el tiempo haciendo cosas que no contribuyen a su desarrollo. De Por acuerdo. ejemplo, típicamente, mis actividades terminan 2, 3 de la tarde, almuerzo, me tengo que quedar hasta las 6 porque el residente quiere que venga a las 6 al momento que él va a pasar visita. Y desde las 2 de la tarde hasta las 6 no me dejan ninguna tarea que hacer. Tengo que estar sentado en algún sitio que de repente ni siquiera hay comodidades. Eso es inaceptable. Correcto. Eso es abuso. O papeleo, empujar camillas, traer cosas, no es para lo que estudias de medicina, y hay personal que tiene encargadas esas tareas que no debe ser el estudiante de medicina. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que estamos avanzando. No es fácil,
en determinados ambientes, tú sabes, todavía persiste esta forma. Cambiar el chip es complicado. Sí, cambiar el chip es complicado. Eso en una parte. Ahora, en la parte de la exigencia académica, docente, sí, eso va a persistir siempre. Tenemos una carrera y una profesión que es muy demandante. Que persistir siempre. Tiene con mucha responsabilidad. Y además ahora el escenario que nos estamos moviendo es el nuevo escenario de la inteligencia artificial, y tenemos que competir ya con inteligencia artificial, con las herramientas que hay de diagnóstico, y los pacientes vienen ya cada vez más informados, y nuestra formación, la formación que le damos a los colegas jóvenes, cada vez tiene que ser más de pensamiento crítico que de acumulador de información, porque la información está disponible ahí. Lo que tú tienes que hacer es seleccionarla, organizarla y aplicarla juiciosamente al ser humano que tienes delante tuyo. Esa es la gran tarea en educación médica ahora. Sí, no, cambiar el chip es difícil. A mí me toca, ya esta es mi 4ª promoción de internos que trabajan conmigo, y verdaderamente pues lo que no quieren, y se entiende, y a mí me pasó cuando tuve mi internado, es perder el tiempo. O sea, porque estar de 1 de la tarde a 6 de la tarde sin hacer nada es genuinamente perder el tiempo. Ahora, si me quedo y por ahí puedo entrar a una cirugía, y por ahí puedo ver pacientes en emergencia, y por ahí puedo tener una sutura, qué sé yo, se entiende, ¿no? Pero quedarme ahí porque a las 6 le van a tomar la resonancia a mi paciente y tengo que empujar la camilla, como que no va mucho, ¿no? De acuerdo. Entonces sí, hay que ser resilientes dentro de nuestra carrera. Nos va a tocar hacer sacrificios, porque toca en algún momento, no es siempre. Hay momentos para todo, como dice mi padre, hay momentos para salir, hay momentos para estudiar, hay momentos para dormir. Pero hay que saber distribuir nuestro tiempo para poder hacerlo adecuadamente. Sí, encontrar el mejor balance. ¿Cómo ven los médicos hoy día, doctor? ¿Cómo los ve en relación a los médicos que se formaban hace unos 10, 15, 20 años? Vistos como estudiantes y como internos y como residentes, el gran cambio es que la información era difícil de conseguir. Ya han pasado casi 50 años, y seguramente tu padre y gente mayor te ha contado, pero teníamos que ir a hacer cola a las bibliotecas. Sí. Cuando venía el examen y había un número limitado de libro, de Leninger, de bioquímica, habían, no sé, 10, 12 libros, y tenías que ir a hacer la cola y llegabas y decían, no, ya están todos prestados. ¿Cuándo vuelven? Vuelve dentro de 2 días. Y en cambio hoy día la información está disponible para todos por todos los medios que sea posible. Entonces, el acceso a la información es un cambio radical. Y antes, cuando tenías el libro, lo atesorabas, o lo que hacíamos es sacar fotocopias y comprar fotocopias pirateadas de los libros, que era nuestra fuente más grande de información, y estar con el resaltador marcando todo, de textos, leyendo muchísimo texto. Entonces, hoy, con todas las herramientas que hay de comunicación y audiovisuales, el alumno tiene la facilidad. Uno dice, qué lindo hubiera sido estudiar anatomía así, ¿no? Tienes modelos tridimensionales, lo pones de cabeza, por arriba, por abajo, digo, por poner un ejemplo, y así en imágenes, en laboratorio. Entonces, el aprendizaje ahora es por muchos más sentidos que solo leer. Puedes usar todos tus sentidos. Entonces, el aprendizaje es más dirigido, con muchas herramientas audiovisuales, y en la generación actual se ha acostumbrado a no tolerar, por ejemplo, videos de más de algunos minutos. O sea, si duran más de algunos minutos, ya no lo siguen viendo, y quieren información corta, muy rica en varios medios audiovisuales. Y la responsabilidad nuestra como docentes es hacer que esos pedacitos de información se integren en un edificio que haga una unidad suficientemente buena para permitir abordar a los pacientes como individuos. Qué tarea, ¿no? Sí. Qué tarea nos toca, porque es complejo. Es complejo. Yo personalmente creo que ahora el hecho que la información esté a mucho más alcance de muchas personas también enlentece mucho el proceso de aprendizaje, porque me acostumbro a lo que necesito y ya. Sí. ¿No? O sea,
se me ocurre, ¿no? Busco en la inteligencia artificial o en Google o donde quieras, no sé, explícame la fisiología de la circulación sanguínea en el corazón. Y vas a ver un video donde viene la sangre, entra la, etcétera, va a la otra cámara, se va al pulmón, regresa, qué sé yo, y ya, me aprendí En 3 minutos lo el viste. Sí. direccionamiento, genial. Ya, pero ¿y las bases fisiológicas dónde están? Entonces, de repente a veces esta simplificación de la información nos lleva también a simplificar nuestro conocimiento y de repente eso hace que no estemos formando a médicos con la cantidad o la calidad de conocimiento que estábamos formando anteriormente, Esa es ¿no? la tarea. Integrar eso esa es Eh, la. Tú lo dijiste y es bien, complejo, es complejo. ahí radica la complejidad. Sí. Sí, sí, sí. Doc, y para terminar un poco hablando de alumnos y de educación, si hubiera una sola cosa que usted podría cambiar del internado médico, ¿qué sería? eh, Romper con este abuso de los internos, o sea, optimizar el tiempo del internado para que cada minuto que el interno esté en su sede sea un minuto que contribuya Aprovechado. para su formación. De acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Doc, para cerrar un poco esta entrevista, vamos a hablar un poquito de los exámenes. Ahora tenemos exámenes ahí en CAPS, hay en CIP, hay en AME, Salud, Residentado, subespecialidad, examen de serums, creo que también hay ahora. Ujú. Em, ¿Qué tanto pesa nefrología en estos exámenes? No mucho, no mucho. Dentro de toda medicina interna toma un porcentaje habitualmente grande de estos exámenes, Ujú. pero como hay tantas subespecialidades en medicina, nefrología termina pesando, no sé, 5 o 10% del. Y dentro de estas Eso. pocas preguntas que puedan haber de Ujú. nefrología en los exámenes, ¿cree usted que son de temas que valen la pena? Suelen ser, hemos hecho el análisis, aquí en Usamedic hemos hecho el análisis estadístico en los últimos por lo menos 5 años de los exámenes de residencia y hemos encontrado que el grueso de preguntas está en 4 o 5 temas, ¿no? Enfermedad renal crónica, injuria renal aguda, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, equilibrio ácido básico y disturbios del sodio y el potasio. Entonces, esos son temas críticos. No es que no deban estudiar otros, Otras. y estoy dejando infección urinaria porque en infectología, ¿no? Porque infección urinaria también es un tema Ujú. central, pero hay la sobreposición con infectología. Pero es raro que venga una pregunta distinta a esos temas. Entonces, lo que nosotros insistimos en Usamedic es en poner énfasis en una discusión profunda y completa de esos temas donde la rentabilidad del tiempo de estudio del alumno que viene a Usamedic es optimizada porque los dirigimos a los temas que ya están evaluados como los temas, no solo en nefrología, sino otras especialidades que son más frecuentemente evaluados, Y ¿no? eso es importante, Doc, ahí quería llegar. Yo me acuerdo que yo estudiaba con el Harrison, con el Farreras, ¿no? Dependiendo que alguna especialidad de repente tenía su libro propio, Ujú. gineco tenía su Williams, cirugía tenía el Schwartz. Ahora, por ejemplo, en Usamedic aplicamos la metodología P4R, ¿no? El priming, el uso de flashcards, las aplicaciones de banqueo. ¿Cómo ve esta transición a este tipo de metodologías de estudio un poco más ágiles? Sí, está probado y demostrado que mientras más razonamiento y más sentidos pongas al resolver temas y aprender tu aprendizaje, es más sólido, más profundo y más duradero. Entonces, esta metodología está probadamente que es superior al clásico leer libros Y subrayar. y subrayar y memorizar. Porque cuando tú trabajas con modelos que simulan pacientes y aplicas el conocimiento, eh, tu conocimiento se consolida. Te Correcto. queda más tiempo, queda más profundo Es más efectivo, menos agotador y al final el alumno también siente que aprende más y eso lo motiva a. y es más entretenido. Sí, Exacto. Sí, 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 sí. lo motiva a seguir consumiendo más flashcards, consumiendo más banqueo, porque se siente bastante efectivo. Sí, son herramientas bien útiles. Doc, para terminar, dos últimas preguntas. ¿Algún paciente o algún maestro que le haya enseñado algo que usted recuerda hasta el día de hoy? Voy a empezar con pacientes. Am, Tengo varios ejemplos, pero hay una situación que me marcó. Había una paciente que tuvo una complicación obstétrica severa y dentro de la complicación obstétrica desarrolló daño renal con necrosis cortical. Wow.
y la paciente estaba en cuidados intensivos en el hospital del RIMAC en Cayetano Heredia. La señora había agotado los recursos de la familia porque la teníamos que soportar con diálisis casi diaria. Y yo estaba con el otro residente, que es el doctor César Loza. Con César estábamos y ya los asistentes y toda la gente alrededor decía, ya es un caso irreversible. Y los casos irreversibles, el soporte avanzado para pacientes con pronóstico casi cero, la verdad es bien discutible, ¿no? Y la familia había agotado recursos y de alguna manera nos agenciábamos conseguir filtros de Lo necesario para muestras. poder dializar y demás. Sí, y le dábamos una diálisis más y una diálisis más, pero está en coma profundo, no despierta. Decíamos, no, media ceja se ha movido. Yo he visto en la guardia que media ceja se movió. Estoy exagerando, ¿no? Bueno, insistimos tanto, la señora salió. Wow. La señora salió. Fue una terquedad. No sé si del todo justificada. Yo creo que racionalmente la mayor parte de centros médicos con justicia No hubiera insistido tanto. no hubieran insistido tanto. El otro tema fue que nos dijeron, ok, ya se está recuperando, pero ahora las secuelas con las que va a salir, felizmente no fueron muchas secuelas. Quedó con una vida prácticamente normal la señora y cada vez que venía por el consultorio externo era una sensación con César, los dos. De O sea, alegría. esta señora está caminando porque somos un par de tercos que insistimos en que tenía alguna posibilidad. Y de maestros, mi gran maestro en Cayetano Heredia, bueno, en Arequipa, en la UNCE, he tenido grandes maestros, doctor Julio López. Lo malo de mencionar algunos nombres es que siempre cometes la injusticia de no mencionar algunos, pero el doctor López, el doctor Jarufe, mi padre como gastroenterólogo, los cirujanos, y el doctor Rodríguez Luna en ginecología, no sé, por mencionar algunos, en Arequipa de los muchos grandes maestros. Y aquí en Lima, en nefrología, bueno, el jefe de servicio, el fundador histórico, el doctor César Torres, el Churi, que le decíamos el doctor Situ, el doctor Miyajira, el doctor Walter Castillo, un clínico espectacular, un razonamiento clínico increíble, pero el maestro que me marcó fue Javier Ciesa. Javier Ciesa, no solamente un extraordinario nefrólogo, sino nos introdujo a la investigación clínica, nos introdujo a la estadística. Además, Javier Ciesa construyó la máquina peruana de diálisis, que fue una tremenda, feliz coincidencia, porque él construye la máquina de diálisis 1 o 2 años antes que explote la epidemia de cólera. Y entonces, la epidemia de cólera en el Perú es la que históricamente ha tenido la menor letalidad de todas las epidemias de cólera en el mundo. Y porque la muerte del paciente con cólera, la complicación es, mueren por falla renal aguda, claro, no atendida. Y entonces, claro, la población asegurada, que es 25-30% del país, tenía el seguro social, el poquito de pacientes en los institutos armados, el grueso de la población atendió el Ministerio de Salud. Solamente habían 2 hospitales en todo el Perú que teníamos máquinas de diálisis por las máquinas que construyó Javier Ciesa. Nosotros en Cayetano y el Loaiza. Y esa fue una contribución enorme porque un montón de peruanos le deben la vida a Javier, que era un ser humano y un médico muy, muy, muy completo. Te repito, como profesor, como investigador, era maestro en bioestadística, era maestro en bioingeniería, un ser muy, 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 muy completo. Javier lamentablemente se nos fue hace un par de años, pero es a quien yo reconozco como el maestro que más impactó y más influyó en mi vida. Bien, Doc. Para terminar ya, cerrando, viajamos un ratito a los 90, se gradúa de Cayetano. ¿Qué le diría usted al joven Luis Extremadoiro que empieza su camino como especialista? Sí, ¿qué hubiera podido hacer diferente o qué cosa aconsejar?
tal vez haber insistido más en énfasis en algunas subespecialidades, en algunas competencias adicionales que pude haber en su momento profundizado. Tal vez intentar un poco más intensamente hacer algunos cursos de especialización fuera del país. Y esto tiene que ver con el momento de tu vida personal, familiar, ¿no? Y un consejo a los colegas jóvenes, un momento crítico en tu vida es cuando ya adquieres responsabilidad como padre de familia, ¿no? Claro. Entonces ya las prioridades, las cosas cambian y ya no es solo tú, sino hay gente que está Hay que pensar en la familia. bajo tu responsabilidad. Entonces hagan todo lo que puedan antes de formar una familia. Cuando tienes familia se puede, pero es distinto. Sí, correcto. Hagan todo lo que puedan antes de formar familia. Correcto. Sí. Este ha sido nuestro segundo capítulo de Sin Anestesia. Le agradecemos al doctor Luis Extremadura por estar con nosotros. Doctor, ha sido Diego, un gusto completo estar con usted el día de para hoy. mí un gusto. Y a todos los que nos están viendo, recuerden que pueden compartir esto en las redes sociales, pueden etiquetarnos. Ya saben que este podcast está producido y elaborado por Usamedic. Yo soy Diego Vargas Torres y nos vemos en la siguiente entrega. Nos vemos.